van a hacer en casa es buscar un compañero, alguien que los ayude y vamos de a poquito a empezar a encontrar los diferentes reparos óseos. Yo les aconsejo que se busquen un lápiz delineador como el que usamos las mujeres para delinearnos, que es algo que sale fácil, ¿sí? Para que podamos ir marcando y después con alcohol sale fácilmente. Vamos a poner a nuestro compañero de espalda, ¿sí? Lo primero que vamos a buscar para empezar a marcar la columna vertebral es el reparo de la apófisis espinosa de la séptima cervical, que como les dijimos es la más prominente. Ahora, ¿cómo la voy a buscar? Vamos a palpar, porque pueden aparecer la apófisis espinosa de C6, de C7 o de D1, o sea, pueden aparecer las tres como prominentes, dependiendo de qué persona estemos evaluando. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la palpación, le pedimos a nuestro compañero que lleve la cabeza hacia abajo, ahí van a aparecer bien marcadas las apófisis espinosas, apoyamos nuestro dedo índice o nuestro dedo índice y el pulgar en donde creemos que está el reparo óseo y le pedimos que lleve despacito la cabeza hacia atrás dejando que se deslice la piel. Entonces ahí, perfecto, volvemos al centro, vamos a encontrar la apófisis espinosa de C7. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros le pedimos que gire la cabeza hacia un lado y hacia el otro, volvemos, vamos hacia el otro, volvemos. En caso de que sea C7, va a acompañar esa rotación y si es D1 no va a acompañarla, así que ahí vamos a tener otro punto a tener en cuenta para poder saber si realmente estamos en el reparo del C7. Entonces, ahí marcamos y tenemos C7. Luego vamos a empezar a marcar hacia caudal. Recuerden que siempre que hablamos de caudal es más alejado de la cabeza y cefálico es más cerca de la cabeza. Vamos a marcar hacia caudal los reparos de las dorsales. ¿Sí? Desde ahí empiezo a bajar y encontramos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 y D12. Tengan en cuenta que el espacio entre las espinosas va modificándose dependiendo del nivel que estamos marcando, sobre todo en las dorsales. Luego vamos a marcar las espinosas de las vértebras lumbares. Y vamos a encontrar L1, L2, L3, L4 y L5. Posterior a L5 encontraríamos el sacro. Tengan en cuenta los diferentes reparos óseos para ver si estamos marcando correctamente. El ángulo superior de la escápula, que si bien todavía nosotros no vimos escápula, ya vamos a ver la próxima clase, lo podemos palpar fácilmente. El ángulo superior se corresponde con T2 o D2. La espina de la escápula, ¿sí? Que es la otra saliencia que encontramos por debajo del ángulo, se corresponde con T3. Y el ángulo inferior de la escápula se corresponde con T7. Dentro de las lumbares, el reparo óseo que vamos a tener en cuenta es la cresta, ¿sí? Que palpamos
donde se encuentran nuestros pulgares, con la apófisis espinosa de L4. ¿Bien? Ahora, de C7 para arriba, vamos a poder marcar a C6, por acá, a C5, a C4 y a C3. ¿Cómo vamos a marcar C1 y C2, que son el atlas y el axis? Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pedir a nuestra compañera que se siente y lo que vamos a marcar es en el occipital la protuberancia occipital externa, que es este saliente que tenemos, esta línea curva saliente que tenemos, ¿sí?, en la parte más inferior del hueso occipital, y hacia la zona medial y hacia abajo vamos a encontrar el tubérculo del atlas y por debajo de eso vamos a encontrar ahí la apófisis espinosa del axis o C2. Bien, de esta forma nos queda marcada toda la columna vertebral. Le vamos a pedir otra vez a nuestra compañera que se pare y si vemos desde un plano frontal, ¿sí?, la alineación de todas las vértebras, las apófisis espinosas, nos marcan cuál es la condición que tiene esta columna, ¿sí? Recuerden que les habíamos dicho que puede estar desviada un poquito hacia un lado, un poquito hacia el otro, que hasta 10 grados se consideraba normal, y más allá de eso se considera una escoliosis. Si la ponemos en la vista lateral, podemos observar las curvaturas fisiológicas que les comentábamos en las primeras clases que tienen cada una de las porciones de la columna. Entonces, vamos a ver en la zona cervical una lordosis, ¿sí?, que recuerden que esto hoy en día está sobre todo en las personas que trabajan en escritorio mucho tiempo sentadas, un poco, está rectificado en algunos de los pacientes, ¿sí?, por la fuerza que hacen todos los músculos de la espalda alta. Una cifosis a nivel dorsal, que también es fisiológica. Una lordosis a nivel lumbar, que esto recuerden que también podía encontrarse un aumento de esta curvatura, sobre todo en algunos deportistas, y una cifosis en la zona sacrocoxígea. Bien, vamos a pasar a la palpación del esternón. El esternón, recuerden que es un hueso plano que encontrábamos en la parte anterior del tórax. Para la palpación vamos a ir en la parte superior, palpamos el manubrio esternal, que es lo que articula con las clavículas. Tampoco vimos clavícula todavía porque es parte del cinturón escapular, pero bueno, vayan sabiendo ya que hacia ambos lados del esternón articulan las clavículas. Después encontramos el cuerpo, ¿sí?, que lo palpamos, viene a la zona anterior, y finalizamos con esta saliente que es la apófisis cifoides. Recuerden que es un punto que es bastante doloroso, entonces tengan cuidado al momento de palparlo, ¿sí? Vayan siempre a hacerlo despacito, así nuestro compañero no siente dolor. El esternón, además de articular con las clavículas por su manubrio esternal, articula, como dijimos, con las costillas. Las costillas en esta posición podemos palpar desde la segunda hasta la 12ª. La primera costilla en esta posición no la vamos a poder palpar
porque necesitamos que el paciente esté sentado para poder hacerlo. Entonces vamos a comenzar con la palpación desde la segunda costilla hacia abajo. Vamos a ir por debajo de la clavícula, ¿sí? Recuerden que la segunda costilla ya articula con el cuerpo del esternón. Entonces, vamos a ir desde la clavícula hacia abajo y vamos a palpar la segunda. Recuerden que siempre tenemos el espacio intercostal. Luego palpamos tercera, un espacio, cuarta, otro espacio, quinta, un espacio, sexta, otro espacio y séptima. Hasta la séptima, recuerden que son las que se articulan directamente con el esternón y por eso las llamamos costillas verdaderas. Octava, novena y décima articulan mediante un cartílago con la séptima, con el cartílago de la séptima, para insertarse en el esternón. Y después tenemos costilla 11, a esta altura. Fíjense que lo que van a tocar ustedes es una puntita ahí, debajo del arco costal. Van a encontrar una puntita ahí, que es la 11 y la 12, que son lo que llamamos costillas falsas, porque no se unen mediante un cartílago a la zona esternal. Ya que estamos en esta posición, vamos a mencionar y a palpar el diafragma. Recuerden que el diafragma es el principal músculo inspiratorio que se encuentra como en forma de cúpula, ¿sí? Tiene esta formita, ¿sí? Por debajo de este arco costal. Y lo que hace el diafragma es inspirar para ingresar el aire. Entonces le vamos a pedir a nuestro compañero que tome aire llevándolo a la panza y ahí vamos a ver cómo el diafragma desciende al momento de inspirar. Le pedimos que largue el aire y se va hacia arriba a su posición inicial al momento de expirar o de largar el aire. Vamos a repetir, yo voy a poner mi mano para que ustedes puedan ver el movimiento que realiza. Le pedimos que tome aire y baja. Le pedimos que lo largue y sube en esta mecánica respiratoria diafragmática, ¿sí? Como les contábamos, la inspiración, si bien tiene como músculo principal el diafragma, tiene también músculos que son accesorios, ¿sí? Pero el principal es él. Entonces volvemos a pedir, tomo aire, lo llevo a la panza, el diafragma baja, largo el aire, el diafragma sube. Para palpar la primer costilla, vamos a pedirle a nuestra compañera que se siente. Vamos a palpar primero la clavícula. Por debajo y por detrás de la clavícula y hacia adentro vamos a encontrar una estructura ósea, ¿sí? Bien marcada, y esa es la primer costilla. Recuerden que también articula con el esternón, es una costilla verdadera, pero la tenemos que palpar por detrás, por debajo y hacia adentro de la clavícula. Aprovechando que está nuestra compañera en esta posición, vamos a marcar el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Que como su nombre lo indica, tiene una porción esternal, una porción clavicular, utilizada con la palabra cleido, y una porción mastoidea, que es la inserción en la apófisis mastoides del temporal. Lo vamos a ubicar
con los dedos en pinza, ¿sí? Nos vamos desde la mastoides hacia abajo, ahí ya lo vamos a localizar. Ahí. Y recuerden que tienen una inserción en la clavícula y la otra en el manubrio esternal. Ahí está bien marcado. Le pedimos que haga una rotación hacia el lado derecho, que haga una inclinación, que haga una flexión y rotación hacia el lado contralateral. Y ahí vemos cómo queda bien evidenciado el cuerpo del músculo. El esternocleidomastoideo va a servir como división para dos triángulos que son importantes en la zona anterior y anterolateral del cuello. En su borde anterior, en conjunto con la línea media o la sínfisis mentoniana y una línea media que va hasta el manubrio esternal, vamos a encontrar el triángulo anterior. Importante porque posee la bifurcación carotidia, la vena yugular interna y los pares craneales 10 y 12. El triángulo posterior se encuentra entre el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde anterior del trapecio, ¿sí? Que es uno de los músculos posteriores del tronco. También muy importante el triángulo posterior porque contiene la vena subclavia, la arteria occipital, la arteria subclavia y el plexo braquial, entre otros elementos nobles. Antes que nada vamos a pedirle a nuestro compañero que se acueste boca arriba. Despacito, tengan en cuenta que el cuello es una zona donde pasan muchos elementos nobles, entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos al momento de realizar la palpación. Vamos a buscar primero el hioides. Recuerden que el hioides es ese huesito en forma de herradura que está en la cara anterior del cuello. Más o menos se encuentra a la altura de C3. Entonces, para localizarlo, le vamos a pedir a nuestro compañero o a nuestra compañera que trague. Y vamos a encontrar ahí fácilmente el hueso porque realiza un movimiento de ascenso y descenso. En los hombres es más fácil de encontrarlo porque se encuentra en la altura de la nuez de Adán, ¿sí? En las mujeres es un poquito más difícil ya que no tenemos la nuez de Adán, pero si pedimos que trague lo pueden encontrar fácilmente. Recuerden que el hioides es el punto donde se van a insertar todos los músculos suprahioideos e infrahioideos, entonces es un punto interesante a tener en cuenta. Subiendo hacia el macizo facial, nos vamos a encontrar con el maxilar inferior y en la línea media donde se unen encontramos la sínfisis mentoniana, ¿sí? Dependiendo del autor que vayan a leer, pueden encontrar que el maxilar inferior es un solo hueso o que son dos huesos, uno de cada lado y que se juntan a nivel de la línea media del mentón o sínfisis mentoniana. Por encima encontramos, arriba de la arcada dentaria superior, encontramos el maxilar superior, los maxilares superiores, uno a cada lado. Hacia afuera encontramos el malar o hueso cigomático. Luego encontramos el vómer en el centro de la cara, recuerden que es un hueso impar. El vómer en el centro de la nariz. Hacia afuera encontramos los huesos nasales y en la zona de los lagrimales encontramos el unguis o lagrimal. Luego pasamos a
primero que encontramos acá es el frontal, ¿sí? Es el hueso anterior del cráneo. El frontal lo encontramos con su sutura metópica, ¿sí? En la línea media y con la glabela casi en la finalización del hueso, en la zona medial, bien debajo de la sutura metópica. A los lados de la glabela encontramos los arcos supraciliares, ¿sí? Que los van a palpar despacito, bien salientes, están muy cerquita de la piel, ¿sí? Tienen una actitud así Roma. Hacia atrás encontramos una partecita del esfenoides, ¿sí? Las alas mayores. El esfenoides y el etmoides son huesos que se encuentran internos, ¿sí? Del esfenoides podemos palpar hacia atrás del frontal a las alas mayores. El cuerpo, alas menores y apófisis pterigoides son internas, lo mismo que el hueso etmoides. Luego vamos a encontrar por encima de las orejas al hueso temporal. Importantísimo porque es el que va a formar en conjunto con el maxilar inferior la articulación temporomandibular. En el temporal vamos a encontrar el conducto auditivo externo, vamos a encontrar la porción escamosa por encima de la oreja y por detrás de la oreja vamos a encontrar a la apófisis mastoides, ¿sí? También un punto de inserción muscular muy importante. Para palpar la articulación temporomandibular, recuerden que los cóndilos son del maxilar inferior y la cavidad glenoidea del temporal, me voy a poner por encima de las orejas con mi dedo índice y le voy a pedir a mi compañera que abra la boca y que la cierre. Y ahí vamos a descubrir el movimiento de la articulación temporomandibular. Otra forma de hacerlo es ingresando con el dedo índice muy despacito por dentro del conducto auditivo y ahí le volvemos a pedir que abra y que cierre y vemos cómo se refleja el movimiento de la articulación temporomandibular. Por encima de los temporales y por detrás del frontal encontramos los parietales. Recuerden que cuando habíamos estudiado la parte teórica, el frontal articula con los parietales por intermedio de la sutura frontoparietal o coronal. Los parietales articulan entre sí mediante la sutura sagital o parieto-parietal o interparietal. Y el punto en donde se encuentran ambas suturas, que es la unión de los tres huesos, se llama punto bregma. ¿Bien? Ahora, en la parte posterior del cráneo tenemos el occipital. Si lo palpamos, vamos a palpar una línea, que es la protuberancia occipital externa, ¿sí? Está bien salidita, pueden palparla perfectamente. Y hacia anterior vamos a encontrar la sutura lambdoidea, que es la que articula el occipital con los parietales. Y en el punto donde se encuentran los tres huesos, vamos a encontrar el punto lambda. ¿Bien? Vamos a pasar ahora a la palpación
del pectoral mayor y del serrato mayor, que son también dos músculos del grupo anterior de tórax. El pectoral mayor lo vamos a encontrar. Recuerden que se inserta en la corredera bicipital del húmero, tiene una porción clavicular, una porción external en los 6 cartílagos costales y se va a insertar luego en la aponeurosis del oblicuo externo. Lo vamos a encontrar por esta altura, ¿sí? Ahí, más o menos, lo vamos a palpar, lo podemos palpar así. Si el compañero abre un poquito, también lo palpamos ahí. Fíjense que el grupo muscular ahí está, el cuerpo muscular, perdón, está bien salido para que nosotros lo tomemos. El pectoral menor lo tengo que encontrar por debajo del pectoral mayor, digamos. Lo que tengo que hacer primero es relajar bien el pectoral mayor, aflojando ahí, para poder ingresar por debajo y así palpar el pectoral menor. Y luego tenemos el serrato. Recuerden que el serrato mayor es un abductor de la escápula y que va desde el borde medial de la escápula a las costillas 1 a la 9. Entonces lo vamos a encontrar por acá, ¿sí? Porque va desde el borde medial de la escápula, que esto es una inserción interna, y acá vamos a encontrar a esta altura, ahí, abrimos un poquito el brazo, a esta altura, ahí, hasta las primeras 9 costillas, y ahí vamos a encontrar al serrato mayor, que es un abductor de la escápula. Luego vamos a encontrar en este plano también a los músculos intercostales externos e internos. Recuerden que los intercostales externos son inspiradores, accesorios, y los intercostales internos son expiradores. ¿Sí? Los internos se van a insertar desde el esternón hacia el ángulo costal y van así hacia abajo. ¿Sí? Entonces, entre cada uno de los niveles, si yo pido que el compañero tome aire, cuando lo larga, ¿sí? Me paro entre cada uno de los niveles entre las costillas. Y para los intercostales externos, que están entre las costillas y son más superficiales, van a estar hacia abajo y afuera, en la parte más posterior, y hacia abajo y adentro, en la parte más anterior. Entonces también me voy a parar en un espacio intercostal y le pido a mi compañera que tome aire y afloje, que trate de no llevarlo tanto a la panza, le pedimos que lo lleve más arriba, y ahí vemos bien cómo se activan los intercostales. Bien, siguiendo con la palpación muscular, vamos a pasar a los abdominales. Recuerden que estaban dentro del grupo de los músculos anteriores del tronco, en conjunto con el diafragma, serrato mayor, pectoral mayor. Recuerden que de superficial a profundo encontramos primero el oblicuo mayor o oblicuo externo, el recto abdominal, el oblicuo interno u oblicuo menor y el transverso del abdomen. Para comenzar a palpar, vamos a buscar primero el recto mayor. ¿Cómo lo encontramos al recto abdominal? Una de las inserciones, ustedes recordarán que es en la sínfisis pubiana y el tubérculo del pubis. Entonces, despacito, también es un punto que es bastante molesto, pidiéndole permiso siempre a nuestro compañero, vamos a apoyar nuestro talón de la mano en la sínfisis pubiana.
Desde ahí y hacia cefálico vamos a encontrar los dos cuerpos del recto mayor o el recto abdominal. Recuerden que la inserción era el tubérculo y la sínfisis pubiana y asciende hasta las costillas 5, 6 y 7 y el apéndice sifoides. Los encontramos a ambos lados del ombligo y para saber si estoy exactamente en la zona, recuerden que era un flexor del abdomen, entonces, ¿qué le pido a mi compañera? Que despacito se despegue de la camilla o del lugar a donde yo estoy haciendo y ahí voy a encontrar perfectamente la contracción del recto. Bien, le pedimos que vuelva hacia atrás. Vamos ahora a ubicar el oblicuo externo o oblicuo mayor. Recuerden que la inserción del oblicuo mayor eran las 8 últimas costillas, la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca. Y desde ahí iba hacia adelante de esta forma para llegar al borde anterior ilíaco. En su acción, el músculo oblicuo externo es un inclinador hacia el mismo lado, rotador contralateral y un flexor de tronco si se contrae de los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir a nuestra compañera? Que lleve las dos manos hacia atrás y que haga una contracción y una rotación contralateral. Ahí es la inclinación. Volvemos hacia la línea media y le vamos a pedir que lleve el hombro izquierdo hacia el lado derecho. Y ahí vemos cómo se activa el oblicuo externo o oblicuo mayor. Fíjense de este lado cómo se activa. Volvemos a la posición inicial. Y ahora, para evaluar el oblicuo interno, recuerden que el oblicuo interno o oblicuo menor viene desde la cresta ilíaca y las apófisis espinosas de L5 y S1 y va hacia el borde caudal de las 3 últimas costillas y la línea alba. Es un inclinador hacia el mismo lado, pero es un rotador hacia el mismo lado. ¿Sí? Entonces, pidiendo otra vez el mismo movimiento a nuestra compañera, vamos a encontrar que si lleva el hombro izquierdo hacia el lado derecho, se activa el oblicuo externo del lado izquierdo y el oblicuo interno del lado derecho. Volvemos a la posición inicial. Recuerden que entre los cuerpos musculares del recto abdominal encontramos lo que se llama en la zona centro línea alba, ¿sí? De hecho, cuando ustedes lo palpen, van a palparlo diferente, es una zona que está un poquito más hacia adentro, ¿sí? Que es diferente del cuerpo muscular y es la zona que muchas veces, después de muchos embarazos en las mujeres o de mujeres muy delgadas que han tenido embarazos donde la panza ha crecido mucho, esta línea se rompe formando lo que se llama una diástasis y que se va a palpar como un huequito bien marcado y que al momento de hacer la flexión del tronco o la contracción se encuentra bien marcado donde esa línea alba está rota o está separada. Luego, y en un plano más profundo, encontramos el transverso del abdomen. Recuerden que el transverso tiene una disposición horizontal, ¿sí? Y que es el que actúa como una faja.
Entonces, para pedir su contracción, yo lo que le voy a pedir a mi compañera es que lleve el ombligo hacia la columna y las costillas un poquito hacia abajo. Y de esa forma vemos cómo se contrae el transverso del abdomen y lo palpamos por debajo del ombligo y por encima. ¿Bien? Bien, para palpar el trapecio y el dorsal ancho, que son del grupo posterior de los músculos del tronco, pueden dejarse marcados los niveles, como dejamos acá en nuestra compañera. Vamos a marcar el trapecio. Recuerden que el trapecio tenía sus inserciones desde D12 a C7 y de ahí iba hacia la clavícula y la escápula. Para palparlo lo vamos a encontrar. Recuerden que le vamos a pedir a nuestra compañera que baje el brazo, ahí. Nos va a quedar la escápula por fuera, ¿sí? La escápula queda por fuera y acá vamos a encontrar el cuerpo del trapecio. ¿Sí? Siempre recuerden, tienen que palpar la escápula por fuera. Ahí van a ver desde mi dedo pulgar hacia afuera está la escápula y hacia adentro o hacia medial yo voy a poder palpar el cuerpo del trapecio. Recuerden entonces D12, C7 y ahí lo vamos a localizar. El dorsal ancho que tiene desde C6 a C12 y va hacia la corredera bicipital del húmero, lo vamos a palpar y la escápula nos va a quedar por dentro, ¿sí? Este es diferente, entonces le vamos a pedir a nuestra compañera que ponga nuestro brazo ahí. Va a quedar la escápula, fíjense que desde mi dedo pulgar hacia medial está la escápula y yo voy a palpar a esta altura, con la escápula por dentro, el dorsal ancho, ¿sí? Desde D12, D6 hacia la corredera bicipital y la escápula nos queda por dentro. Aprovechando que estamos en esta postura, vamos a seguir con la palpación de los paravertebrales al costado de las apófisis espinosas. Vamos a marcar ahí los paravertebrales, ¿sí? Podemos marcar los extensores, le vamos a pedir a nuestra compañera que despegue el cuerpo de la camilla y ahí vamos a ver la activación de todos los erectores o extensores, ¿sí? Vamos a ver bien cómo se activan, aflojamos, marcamos también la masa común que está formada por el ilio transverso, por el ilio costal, por el dorsal largo y por el epi espinoso, ¿sí? Que son los extensores. Pedimos que extienda o que despegue el cuerpo de la camilla de nuevo, sin la ayuda de los brazos. Y ahí vamos a ver cómo se activan los músculos de la masa común. Aflojamos. Aprovechando también esta posición, vamos a marcar el serrato menor, posterior e inferior, que es un músculo expirador, y el serrato menor, posterior y superior, que es un músculo inspirador. El primero, el serrato menor, posterior e inferior, lo encontramos desde
T11 hasta L2 y va a ir hacia arriba y afuera y se va a insertar en las tres últimas costillas. ¿Sí? Entonces, recuerden, acá tenemos L2, L1, T11, T12, T11 y desde ahí va hacia arriba y afuera, ¿sí? Y lo palpamos porque se inserta en las tres últimas costillas, 3 o 4 últimas costillas, ¿sí? Lo podemos palpar ahí un poquito más hacia afuera. Ahora, si quiero palpar el serrato menor, posterior y superior, que es un músculo inspirador accesorio, nos vamos a ir desde C7 hasta T3 y se va a insertar en la primera a la quinta costilla. ¿Sí? Este va hacia abajo y afuera. ¿Sí? De C7 a C3, primera quinta costilla, lo encontramos hacia abajo y hacia afuera. Recuerden que todos los planos musculares se van superponiendo. Medio y escaleno posterior. Los escalenos los vamos a localizar por detrás del lecón, ¿sí? Recuerden que la inserción del escaleno anterior era desde C3 a C6 y van hacia la primera costilla, escaleno medio desde C2 a C7 y va también a la primera costilla, y el escaleno posterior desde C5 a C7 y va a la segunda costilla. ¿Dónde los vamos a encontrar? Por detrás del lecón, ¿sí? Recuerden que ya localizamos el lecón, por detrás, y para saber si yo estoy parada en el grupo de los escalenos, ahí, ¿sí? ¿Qué voy a pedir a mi compañera? Que haga inspiraciones profundas y seguidas, ¿sí? Ahí vuelvo otra vez, vuelvo, y ahí voy a sentir cómo aparece la contracción perfecta de los escalenos. Los suboccipitales, que son los músculos que aparecen entre la protuberancia occipital externa, el atlas y el axis, ¿sí? Son los rectos posteriores, menor y mayor de la cabeza, y los oblicuos superiores e inferior de la cabeza. Los vamos a palpar ahí. Recuerden que acá tenemos la saliencia de C3, entonces en este espacio y hasta la protuberancia occipital, que es la línea externa que aparece en el occipital, los vamos a encontrar y los palpamos bien. ¿De ahí? Recuerden que son extensores, inclinadores y rotadores, entonces si yo le pido o resisto ese movimiento, vamos a pensar que el paciente está con la cabeza en flexión, le pido que haga una extensión hacia atrás, van a palpar perfectamente la contracción. Le pido que haga una inclinación y yo se la resisto, se palpa también perfectamente, y una rotación hacia el lado derecho, en este caso, le pido una rotación y perfectamente palpo la contracción de los suboccipitales.